Llevo días pensando en cómo debería empezar un podcast y cómo se saluda en un podcast. Y bueno, nada, esto es Socialmente Hablando con Paulette. Antes que nada, me gustaría hablar como de qué se va a tratar esto y más o menos en qué se van a dividir los episodios. Entonces, el ser mujer. Creo que el ser mujer va más allá de tener útero, ovarios y vulva. Creo que el ser mujer es más que algo físico y también creo que es necesario que cuando crezcamos todos alguna vez, nos cuestionemos si nos sentimos cómodos con el cuerpo en el que venimos. Pero las cuestiones no se tratan de cuerpo hoy, aunque claramente tiene mucho que ver. Me gustaría decir más que para mí ser mujer es vivir con el miedo, pero aún así seguir adelante, aún así crear, aún así luchar, aún así ser. Perdón si me demoro mucho al hablar o si uso alguna que otra muletilla, pero es mi primer podcast. Bueno, ¿y por qué un podcast? Yo creo que a veces hay que escuchar la voz que tenemos en la cabeza, aunque no siempre tenga coherencia. Y para esta clase siento que es necesario cuestionarse algunas cosas, algunas muchas, y espero que al menos les genere un poquito de incomodidad algo de lo que voy a decir y desde ahorita me avalo completamente a equivocarme, a sonar estúpida, a que probablemente me dé pena si esto lo escuchamos todos en el salón de clases. Pero bueno, nada. Continuando un poco con la cuestión de lo que se tratará este podcast, creo que es importante hablar de la psicología social y que esta para mí se pregunta mucho sobre los otros, sobre la gente, sobre otras posturas, otras posiciones, otras miradas. Entonces me gustaría traer a algunas personas a este podcast para que hablen conmigo, opinen, me cuestionen, sean cuestionados. Y bueno, el objetivo siempre va a ser un poco de traer estos temas a conversación por los mundos sociales que estamos construyendo y creo que es importante mencionar algunas de las cosas que van a estar aquí y como les decía, que se cuestionen. Este podcast nace desde las complejidades que tiene el ser mujer, las consecuencias que tiene nacer en el mundo con una vulva y el cómo nos ven otros solo por nuestro cuerpo. Me gustaría aclarar que no quiero entrar mucho en el tema físico porque hay diversas formas y amplias de ser mujer. Me gustaría relatar sobre todo mi experiencia y la de otras y también lo que piensan otros. Yo creo que está claro que ser mujer acarrea muchos problemas en el siglo actual y que más allá de cuestionarnos por qué esto es así, hay que preguntarnos es cómo cambiarlo. Empezando por el por qué se celebra el 8 de marzo, ya que fue una fecha cercana y bueno, esta es una conmemoración. Todavía me cuesta entender cómo mucha gente se niega a pensar o a cuestionarse a sí misma qué hace que no sea un feliz día. Y nunca va a querer que este podcast se trate de lo difícil que es ser mujer, pero sí que haya al menos un poquito más de conciencia frente a temas que se han normalizado tanto. Empecemos por entender cómo este tema se relaciona con los tres tipos de psicología que hemos visto en la clase. Empezando por la psicología comunitaria, yo entiendo cómo estas problemáticas diarias y actuales, que son demasiadas, como los feminicidios, la violencia de género, la desigualdad de género, el acoso, la discriminación solo por tu género, entre tantas cosas como la sexualización y mil más, se puede entender entonces a las mujeres como una comunidad y una comunidad que está siendo afectada a nivel individual y colectivo. Además, desde la psicología crítica podríamos entender cómo se construye la identidad de género en la sociedad y cómo es que estas desigualdades y opresiones hacia las mujeres están siendo perpetuadas. Además, es necesario analizar las relaciones de poder que existen entre hombres y mujeres y que está claro que las mujeres son quienes están siendo oprimidas. Estas relaciones de poder influyen demasiado en nuestras interacciones sociales, nuestras experiencias, nuestras formas de pensar, de actuar, de concebir al otro.
Y esta visión hacia la mujer en la que es oprimida es algo que considero socialmente construido. Y por último podríamos hablar de la psicología de la liberación, en donde se ve cómo distintas estructuras, tanto sociales como políticas y económicas, perpetúan dicha opresión y la injusticia en la sociedad que hacen que la discriminación de género siga siendo un tema actual. Además de distintos roles de género que están estereotipados y se encuentran en la familia, en la sociedad. Y bueno, hablando de los mundos sociales que se construyen y las conversaciones, a través de la conversación, de la comunicación, construimos nuestras propias realidades. El ser mujer es algo que se ha creado y se ha venido manteniendo a través del lenguaje. Y como otros perciben el ser mujer, como nosotras nos autopercibimos, está mediado por estos diálogos, tanto de poder, de opresión, que nos hacen y hacen a otros concebirnos de cierta manera. Y de todas estas, ¿por qué se me ocurrió hablar de ser mujer? Primero, porque soy, porque me siento una. Y segundo, porque estoy asqueada de la sociedad en la que nací y de sentir que en todo tengo la culpa por nacer como vine al mundo. Y de que no me siento libre, solo por tener este cuerpo, solo por creer que pertenezco a este cuerpo. Porque como les dije, ser mujer, nacer mujer trae consigo el miedo. Y vivimos con miedo. Y me pregunto, entonces, ¿por qué aún hoy tengo miedo? Y estoy cansada del miedo. Y quiero que deje de ser mi culpa por tener el cuerpo que tengo, por sentirme como me siento. Y quiero que dejen de justificar las cosas que me pasan con el cuerpo que tengo, por el cuerpo que tengo. Y porque quiero ser libre. Y es aquí donde me pregunto entonces, ¿qué es libertad? Yo creo que principalmente la libertad consiste sobre todo en el poder ser, en el poder decidir, que es algo que como mujer siento muchas veces limitado, solo por nacer en el cuerpo que nací. Erich Fromm nos dice que la libertad implica la capacidad de tomar decisiones autónomas, pero esto también está limitado por estructuras sociales e incluso culturales que limitan esta capacidad de elegir y actuar en el mundo. Por ejemplo, considero que hay mucha presión social respecto a las formas en las que ser mujer, el cumplir con ciertas expectativas, con ciertos prototipos, con un tipo de cuerpo, un tipo de sentir, con prácticamente todo. Y todo esto se da mediante asuntos relacionales. Todo esto se construye en sociedad. Mundos sociales se transforman a partir de limitaciones, de lo que nos imponen a las mujeres y también de cómo esto se crea, se produce y se reproduce por medio del lenguaje, por medio de la interacción. También planteamos en clase que se aprende a ser libre. La libertad es algo que también puede aprenderse. Y yo opino que así como se aprende a ser libre, también se aprende a no serlo, a tener que encajar, a tener que cumplir con las expectativas sociales y también con lo que nos exigen los otros. Y también considero que la libertad no siempre es un asunto de decisión, porque uno puede decidir ser libre, pero si el molde en el que naciste te exige otras cosas, va a ser muy complicado salir de este. Se hace necesario entonces buscar la transformación, el crear, el desaprender, el salirse del molde, el entender que no hay que seguir la corriente, se puede nadar en contracorriente. Y yo creo que este para nada es un proceso fácil, es un proceso complejo y duradero, pero creo que lo principal está en cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos como somos, por qué nos vemos de cierta forma, qué nos está exigiendo la sociedad y qué queremos ser. Para salir de ahí, el punto clave que yo considero fundamental es empezar a cuestionarnos. En este podcast también ya había mencionado algo sobre las relaciones de poder. ¿Y qué nos dice Foucault del poder? Primero que este siempre se da en relación. Las relaciones de poder son relaciones de comunicación. Es el modo de acción de unos sobre otros y el poder existe únicamente como acto. No es algo que se tenga, no es algo que se posea, es algo que se crea mediante las relaciones. Entonces podría decirse que este siempre es una manera de actuar sobre uno o sobre varios sujetos. Y esto debe aclararse que es una acción sobre acciones, es un modo
de acción sobre las acciones de los otros. Y aquí es donde otra vez hablamos de libertad. El poder solo se ejerce sobre sujetos libres y mientras son libres. Para que exista el poder, la condición de existencia es la libertad. Es una condición previa necesaria para que se ejerza el poder. Y lo menciono porque es necesario saber que estas relaciones de poder existen, de hombres sobre mujeres. Entonces, estas formas y lugares de gobierno de los hombres hacia las mujeres se superponen, se entrecruzan, se limitan, incluso en algunas veces se anulan y en muchos casos se refuerzan. ¿Y por medio de qué se dan estas relaciones de poder? El poder, según Foucault, se ejerce a través de la producción de conocimientos, la creación de discursos, la regulación de prácticas sociales. Y es aquí donde reitero que el ser mujer está condicionado por las relaciones sociales, por los mundos sociales que se construyen mediante el lenguaje, mediante las relaciones. ¿A qué quiero llegar con este tema? No hay relación de poder sin resistencia. Y es aquí en donde está la libertad. La libertad no es necesariamente la ausencia de restricciones o límites, sino que es esa capacidad de actuar y de resistir frente a las fuerzas que nos limitan y nos controlan. Entonces, el llamado con el que finalizo este primer episodio de mi podcast es a resistir frente a aquello que nos es impuesto por ser mujeres.